El gobierno socialcomunista de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias sigue aprovechando la situación de pandemia para aplicar su agenda de reformas radicales. Ayer mismo aprobaba un decreto ley que viene a proteger a los ocupas, pero no a los propietarios legales de la vivienda. Según el nuevo texto, si el ocupa entra en una vivienda forzando una cerradura, descerrajando una ventana o derribando una puerta a patadas, se considerará que ha entrado pacíficamente, puesto que únicamente considera violencia si hay agresión o amenazas contra las personas. Sin lugar a dudas, se trata de un nuevo ataque a la propiedad privada y un elemento más de inseguridad jurídica. Nos ocuparemos de este asunto y también del último enfrentamiento entre los socios del gobierno de coalición, PSOE y Podemos. En esta ocasión, a raíz de los años de cotización necesarios para computar una pensión de jubilación. Finalmente, Pablo Iglesias se ha impuesto a los criterios del ministro de la Seguridad Social, José Luis Escrivá, y ha conseguido que se mantengan los 25 años de cotización en vez de los 35 de los que se estaba hablando. Veremos a qué ha dedicado el primer día en el despacho Oval el nuevo presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, y les explicaremos en qué consiste su plan de ataque para acabar con la era de Donald Trump. Y de vuelta en nuestro país nos ocuparemos de esa cristianofobia rampante. Resulta que una alcaldesa comunista de un pueblecito de Córdoba ha decidido retirar una cruz. Ella dice que es un símbolo franquista y que por tanto la ampara la ley de memoria histórica. Sin embargo, no la ampara en absoluto. Es un acto ilegal el que ha cometido y ha retirado la cruz, a pesar de que se trata de un elemento religioso que es un bien de interés cultural. Son asuntos de los que noches pueden ustedes sintonizar Los Intocables aquí en Madrid en la frecuencia 48 de la TDT, vernos en Zaragoza a través de la 8 de Aragón. También pueden sintonizar con nosotros en la Comunidad Valenciana a través de la 8 Mediterráneo, en Tenerife a través de Canal 10 Televisión, en Sevilla de Canal 12 y en Galicia a través de Hermes Televisión. Desde cualquier otro lugar de España o incluso del mundo, si lo desean, pueden sintonizar con nosotros a través de Internet. Saben que para ello cuentan con dos diferentes direcciones, eldistrito.es y distritotv.es. Nos encontrarán siempre en nuestro canal de YouTube, Distrito Televisión, también en patreon.com/distritotv y en dailymotion/distritotv. Estamos en todas las redes sociales, en Twitter, en Facebook, en Instagram y también en Telegram. Y si quieren enviarnos mensajes a través del WhatsApp, cuentan para ello con el teléfono 669 72 86 73. Y tenemos nuevas aplicaciones que puedan ustedes utilizar para sintonizar con nosotros. Pueden, por ejemplo, descargarse la aplicación de Distrito TV para dispositivos Android. Es una opción. Segunda posibilidad, descargarse la aplicación de Distrito TV para los Smart TV. También una tercera opción, descargar la aplicación de Distrito TV con dispositivo Fire TV Stick, que sea compatible con Google Chromecast, Amazon o Xiaomi. Y una cuarta opción, descargarse la aplicación de Distrito TV en las plataformas de Orange, de Yastel y de Yoigo. Cada vez hay más maneras de poder sintonizar con Los Intocables. Y para abordar los asuntos que hoy nos ocupan esta noche, en nuestra mesa nos acompaña Juan Carlos Bermejo. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, don Javier. Gracias por estar con nosotros. También con nosotros César Sinde. ¿Qué tal, César? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Javier. Y también nos acompaña Fernando Martínez Dalmau. Don Fernando, muy buenas noches. Muy buenas noches a todos vosotros. Pues de inmediato entramos en materia, pero antes una pregunta. ¿Sabías que en tu casa hay 5 veces más contaminación que en el exterior? Respirar es vital, pero respirar bien nos hace vivir más tiempo y mejor. Ahora lo puedes conseguir con Bio, el sistema de tratamiento integral del aire que elimina los virus, las bacterias y aquellas diminutas partículas tan dañinas para la salud. Si padeces alergias, EPOC, apneas, insomnio, te levantas cansado o quieres evitar contaminarte con virus y bacterias, llama ahora al teléfono 900-730-122 y pruébalo gratuitamente durante 15 días sin ningún tipo de compromiso. Y si te identificas como un espectador de Los Intocables, podrás obtener un 15% de descuento. Ya saben, llamen ahora mismo al 900-730-122 porque las 10 primeras personas que llamen se beneficiarán de un regalo, un gel de aloe vera que quita todo tipo de dolores y no tiene ningún tipo de contraindicación. Ya saben, Bio, respirar bien para vivir mejor. El gobierno socialcomunista de Pedro Sánchez y de Pablo Iglesias ha dado un paso que pone seriamente en peligro la propiedad privada. Ayer dictó el primer decreto del año, modificando la ley antidesahucios que se prorrogó hace poco más de un mes para proteger ahora a los ocupas y determinar que solo podrán ser expulsados si han entrado o permanecen en el inmueble mediante intimidación o violencia sobre las personas. Hasta ahora se podía penalizar con el lanzamiento judicial
a aquellos ocupas que habían perpetrado un allanamiento de morada rompiendo una cerradura. Ahora, forzar la puerta ya no se considera elemento suficiente para expulsarle. Tiene que haber intimidado o agredido violentamente a una persona, sea el propietario, el inquilino o un vecino que tratara de impedir el allanamiento. Es decir, si usted sale a hacer la compra y al volver a casa encuentra que han forzado la puerta y le han ocupado, no puede hacer nada porque se considera que eso ha sido sin violencia. Tenemos comunicación con Javier Villacorta, director de El Diestro. Javier, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola Javier, buenas noches. ¿Qué tal? Encantado. ¿Qué opinión te merece eso de que el gobierno haya decidido blindar a los ocupas? Pues la misma opinión de siempre. Parece que aquí la propiedad privada no existe, o sea, las personas no tienen derechos sobre sus propias propiedades y en el artículo al que has hecho mención o de lo que has hablado, que publicaba nuestro colaborador y abogado Eduardo Rodríguez de Brujón, es más, dice, hay una parte en el apartado B, dice, cuando se haya producido en un inmueble de propiedad de una persona física o jurídica que lo tenga cedido por cualquier título válido en derecho a una persona física que tuviera en él su domicilio habitual o segunda residencia debidamente acreditada. Es decir, siempre tiene que ser el propietario el que acredite debidamente que es propietario de un inmueble. Con lo cual, aquí no podría denunciar nadie, por ejemplo, una persona que pasara, que viera ocupando una vivienda, porque no es nadie para hacerlo. Estamos en una auténtica locura absoluta. Esto es una locura, Javier. ¿Qué quieres que te diga? Una locura como las muchas a las que nos tiene acostumbrados este gobierno con sus decretazos. Efectivamente, y sin embargo a la persona que ha entrado violentamente en tu domicilio y lo ha ocupada no le piden ningún tipo de documentación de nada. De nada, efectivamente. O sea, una vez una persona ha llenado tu casa, de la manera que sea, como tú dices, destrozando la cerradura o lo que sea, ya eres tú el que tienes que demostrar, cuando esto debería ser inmediato. Ya el que una persona tenga que pasar una noche fuera de su propiedad porque ésta ha sido ocupada, es decir, estamos diciendo ocupada cuando esto es un robo total, o sea, no hay que llamarlo de otra forma. El que tenga que pasar una noche fuera de casa ya es un delito, pero después lo delictivo es la cantidad de tiempo que se pasa hasta que los propietarios de inmuebles consiguen echar a los ocupas, que en este caso se dan casos incluso de gente que está yéndose a la ruina por completo, porque es gente que a lo mejor tiene, pues con sus ahorros ha comprado una vivienda para alquilar y, oye, pues conseguir tener unos ingresos extra y tal, y encima tiene que seguirle pagando la luz, el gas, los gastos que este ocupa generen la comunidad de vecinos. En fin, es una cosa absolutamente loca, totalmente loca. Además, Javier, ahora resulta que forzar una cerradura no es violencia, derribar una puerta a patadas no es violencia, cuando yo creo que violencia es simplemente entrar en una casa ajena aunque la puerta esté abierta si no te han invitado, ¿no? Efectivamente, y fíjate a qué extremo llegamos, que violencia es, por ejemplo, pasear por delante de la puerta de Pablo Iglesias, por ponerte un ejemplo, o poner una canción de Manolo Escobar, el himno de España, o mostrar la bandera de España. Pero pasear incluso por la calle, y tenemos que los propietarios, la gente humilde que tiene una casita en la playa o que tiene una casita simplemente para alquilar o porque quiere tenerla vacía, porque puede hacer con su casa libremente lo que quiera, con sus propiedades, pues tiene que justificarse todo y se la pueden robar abiertamente. Es de todas formas demencial y lo peor, ¿sabes qué es? Lo peor es que nos estamos acostumbrando a ver esto. Eso es lo peor, que hay mucha gente que se está acostumbrando a ver esto y ya lo considera como normal, como que lo ocupa, en lugar de ser de un ladrón, es una persona que sufre, que tiene necesidades y que lo está pasando mal. Sin embargo, estas medidas lo que están haciendo es poner en peligro la propiedad privada, promocionar la comisión de delitos gracias a la impunidad que le aportan y generar una inseguridad jurídica que ahuyentará, por ejemplo, a la inversión extranjera. Por supuesto. Y además dejándonos claro, muy claro algo, nuestras propiedades no son nuestras, son del Estado. O sea, es como si yo o una persona cualquiera, la casa que se hubiera comprado, en realidad no tuviera derechos sobre ella, sino del Estado. Lo estamos viendo no solo con ejemplos como el de los Ocupa, lo estamos viendo incluso con las vidas de familiares, porque ahora sabrás que también estamos llegando a ver que hay mucha gente que se opone a que sus padres, ya, pues oye, a lo mejor incapacitados, sean vacunados
vacunados y son los jueces los que obligan a vacunar a esta gente. Con esto estamos hablando de lo mismo. Entonces, estamos perdiendo derechos a una velocidad que llama la atención, porque hay muchos de ellos ya perdidos que ya se considera como normales haberlos perdido. ¿Esta medida es de aplicación durante la pandemia? ¿Es definitiva? ¿Será revisable? ¿Qué idea tenéis? Según comenta Eduardo en el propio artículo, en principio esta medida será válida hasta que finalice el estado de alarma, también ilegal, que dura hasta mayo. Pero teniendo en cuenta quién está en el gobierno, no duden que habrá algún cambio para que esto se extienda en el tiempo. Parece ser que hay algún tipo de deuda de Pablo Iglesias con el movimiento de ladrones Ocupa, o algo tiene que haber por detrás para que se les permita hacer lo que se les está permitiendo hacer. En realidad se ha añadido al estado de alarma ese decretado por 6 meses que estamos sufriendo. Pues estaremos bien atentos a ver con qué nos sorprenden en este sentido. Don Javier Villacorta, director del Diestro, muchas gracias, como siempre, por acompañarnos en Los Intocables. Muchas gracias a ti, Javier. Un saludo. Don Fernando Martínez Dalmau, esto jurídicamente no se sostiene, ¿no? Bueno, no, claro, es que aquí estábamos hablando de nuestro artículo 202 del Código Penal, que es el delito de allanamiento, que iba apenado hasta 2 años, más los delitos concurrentes que pudieran ocurrir en el momento que... Y esto también queda atrás, pero aquí es que es el problema máximo el que tenemos, ya no es el problema de los desahucios, es que esto también viene a colación al hecho de los alquileres, ¿no? El control de los alquileres que se está llevando, por ejemplo, en Cataluña, ¿no? Y que llega ya al Parlamento español vía Podemos, ¿no? O sea, ellos han hecho su prueba, en Cataluña ya se está haciendo el control de alquileres por unos índices que ahora pasaré a relatar y cómo son, y además, evidentemente no estamos de acuerdo, y ahora empiezan con el problema de la ocupación, cuando esto es un delito en nuestro artículo 202 de nuestro Código Penal que viene perfectamente tipificado. Pero, yendo a más, el problema de todo esto es que lo que están haciendo es expropiar el dominio, están expropiando nuestro dominio, y luego la relación directa que podemos tener los propietarios, o que tienen también muchos propietarios, con los inquilinos que van a entrar, con la persona que va a entrar, porque estamos hablando del derecho de un contrato privado, de una propiedad privada registrada que se ha pagado, por lo tanto, propiedad privada, y la libre contratación que pueda haber con un inquilino. ¿Qué es lo que están haciendo? Vía decreto de los alquileres, vía decretos de los desahucios, pues intervenir, expropiar temporalmente el dominio, quiere decirse la propiedad de esa vivienda. ¿Cómo lo están haciendo? A través de unos índices de referencia que se inventan, porque yo, por ejemplo, siempre pongo el ejemplo, en una misma finca tengo 2 pisos de los mismos metros en la misma finca, en el mismo lado, y tienen dos precios diferentes porque tienen 2 acabados diferentes, o porque yo quiero pactar libremente con el inquilino que tenga, o por las circunstancias que sean, porque vengan de renta antigua o porque se haya tenido que subir el IPC. Con lo cual, estamos también cercenando los posibles derechos que tenemos los propietarios, los individuos y los españoles al libre ejercimiento de nuestra potestad de poder alquilar nuestra propiedad privada a terceros y llegar a un acuerdo con ellos. Pero ¿qué es lo que nos están explicando ellos? Pues bueno, nos están diciendo que es que, bueno, bueno, pues es una medida social, sí, pero una medida social que va contra ¿quién? ¿Que va contra quién? Porque esos meses se generan unos gastos, como bien decía el contertulio anterior que ha salido en la entrevista anterior, porque lo normal de los que sabemos de estas cosas es que yo entiendo que este gobierno no tiene ni idea ni siquiera de cuándo legisla, porque es que se producen gastos de agua, de luz, de teléfono, y hasta de obras que hay que realizar en los inmuebles que estamos obligados nosotros, los propietarios, a mantener esos inmuebles, porque si no, en este caso el ayuntamiento o lo que sea, vendrá a nosotros a decirnos que eso lo tenemos que arreglar, por eso están las inspecciones técnicas de los edificios. O sea, es que todos esos gastos, ¿quién los paga? Y luego la segunda... ¿Qué te has dejado el IBI? Claro, y la segunda parte de todo esto... ¿Quién dice que esa persona es una persona vulnerable? Pero si es que no pueden llegar a eso, ¿cómo van a llegar a eso si prácticamente los servicios sociales no llegan a nada? Pero es que ahora mismo, ¿qué dictaminamos que es una persona vulnerable? ¿Una persona que no trabaja? ¿Una persona que no ha estudiado? ¿Una persona que no se levanta a las 8 de la mañana? Y vuelvo a repetir, comete un delito de allanamiento, artículo 202 de nuestro Código Penal. Y para finalizar, lo que estamos primero es expropiando el dominio temporalmente de una propiedad privada, acabando con una actividad privada también, que es el alquiler que yo puedo ejercer sobre esa propiedad, y, por supuesto, legalizar de facto la ocupación, porque no hay manera de controlarlo.
Bueno, si una persona está necesitada, pues tendrá posibilidad de atracar un banco, por ejemplo, ¿no, don Juan Carlos? Y que se lo permitan, es lo mismo, ¿no? Como este de Podemos, candidato que atracó un banco hace 20 años. ¿No? Sí, hombre, si estaba en una situación necesitada, necesitada, si vulnerable el hombre. Si estaba vulnerable, pues oye, si necesitaba ni dinero, pues que atraque un banco, ¿no? Bueno, vamos a ver, para ser más exhaustivos con este decreto, que yo personalmente creo que tiene muchas probabilidades de que no se valide dentro de 30 días en el Congreso. Vamos a ver qué pasa, porque hombre, decir que sustituyo no hay delito, si hay delito, sustituirlo por si hay solo intimidación o violencia, pues eso no hay por dónde cogerlo. Es decir, si entras en la casa o en el local o lo que sea... Es que el mero hecho de entrar en una propiedad privada sin haber sido ya invitado, es un delito. Ya es un delito. Pero ellos lo quitan aquí. Entonces, ahora, vamos a ser más exhaustivos, porque también hay cosas que dice el decreto este y la ley antidesahucio. Vale, primero, dice que esto solo afecta a aquellos que son vulnerables, que es muy subjetivo, pero bueno, pero ya hay que demostrar que hay que ser vulnerable y al final un juez va a tener que decidir qué pasa ahí y eso es algo que nos protege, ¿vale? Porque los jueces en líneas generales no son tontos tampoco. Y las que son objeto de violencia de género, ¿no? Esos son los dos colectivos que estarían afectados si hacen esto, ¿no? Se les paralizaría el desahucio. Luego también depende de los propietarios, es decir, solo afecta a los propietarios grandes tenedores, que le llaman, ¿no? Los que tienen más de 10 inmuebles, ¿vale? Con esto no quiero decir que todos tenemos que ser tratados igual, pero que tampoco se asusten ustedes si son... O sea, usted dice que a los ricos se les puede robar. No, yo no he dicho eso. Yo he dicho pero que sabe esto perfectamente no afecta... que eso lleva a una indefinición es que enorme. jurídicamente es una aberración, porque Sí. el agravio Dejemos de comparativo terminar. es una Pero barbaridad. ¿qué acabo de decir? Dejémosle terminar. Sí, Sí. sí. He dicho que es pero una apunto, discriminación, apunto. pero también hay que decirle a los espectadores que que no se asuste porque los que no tengan más de 10, ¿vale? Bueno, o por lo menos que no se preocupen tanto. relativamente. Y luego otra cosa también importante, que es, vamos a ver, hay una diferencia entre el delito de allanamiento y el de usurpación. Y esto no afecta a los allanamientos. O sea, un allanamiento es cuando alguien entra en nuestra vivienda habitual, ya sea la primera o la segunda, ya sea la de mi ciudad o la de la playa o la de la montaña. Esos, si entran ahí, eso es un allanamiento y a las 48 horas la policía los echa del domicilio. Pero si es una usurpación, es decir, que no es un local o una casa donde yo vivo, ahí es donde tenemos el problema. Ahí sí afecta este decreto. Por lo tanto, señores espectadores, ¿ustedes les afectará esto si tienen más de 10 inmuebles y no es una de sus viviendas habituales y si los que entran son vulnerables o víctimas de la violencia de género? Pero insisto, no creo que esto pase digamos, la aprobación en el Congreso de los Diputados. Les ha tranquilizado usted mucho a los propietarios. Hay perdón que es un segundo, es un matiz. La usurpación es sobre la propiedad y el allanamiento es sobre la propiedad temporal. Luego entonces es allanamiento, no es usurpación, porque si fuera usurpación es que se queda la propiedad, con lo cual estamos ante el tipo penal del 202 de nuestro Código Penal, hasta 2 años. A ver, ¿dónde Esa es está la diferencia. Yo lo que creo es que este gobierno va dando pasitos poco a poco para cada vez más cercenar los derechos inherentes que toda persona física o jurídica debe tener con respecto a la cosa poseída, como no puede ser de otra manera. Siempre se hace esta disquisición de que las viviendas que son propiedad de fondos de inversión o de los bancos por derivadas de impagos hipotecarios, etcétera, etcétera, es una cosa, y las viviendas que son propiedad de particulares es otra. A mí esa disquisición no me gusta, porque yo entiendo que el mero hecho de que una persona física o jurídica sea la legítima propietaria de un inmueble es la que tiene el derecho o la que debe tener todos los derechos inherentes a esa propiedad, entre ellos el del pleno dominio del bien adquirido, el de usufructo, el de libre disposición del bien, etcétera, etcétera. Este gobierno socialcomunista ya se lleva caracterizando mucho tiempo por intentar coartar la libre disposición de los bienes a las personas jurídicas, en este caso con el argumento de que son especuladores. No, mire usted, no son especuladores. Son fondos de inversión que en muchas ocasiones se invierte efectivamente en vivienda de alquiler
y detrás de esos fondos de inversión lo que hay a lo mejor son pensionistas, que han puesto ahí todos sus ahorros para tener una renta cuando se jubilen, porque por otra parte las pensiones públicas, por mucho que digan los políticos, no están garantizadas a futuro, por una sencilla razón de que las pensiones públicas son una estafa piramidal, y de que hay cada vez más gente cobrando que gente trabajando, por tanto son inviables y son insostenibles económicamente. Pero hecho esa disquisición, o aceptando esa falacia de la izquierda, hay que recordar que el 95% de los pisos alquilados o de los inmuebles alquilados en España pertenecen a propietarios particulares que los ponen en el mercado de alquiler. Por tanto, solamente un 5% del total de vivienda alquilada pertenece a fondos de inversión, en primer lugar. En segundo lugar, hay que tener en cuenta que 2,3 millones de personas particulares declaran rentas por alquiler en el IRPF. Eso también habría que tenerlo en cuenta. Por tanto, eso nos da buena cuenta de la dimensión que supone violar el derecho a la propiedad privada sobre los inmuebles, que como mínimo está acreditado que hay 2,3 millones de personas que declaran rentas por alquiler. Por tanto, violar la libre disposición o el derecho a disponer de ese bien sobre esos inmuebles afecta a los ingresos de 2,3 millones de ciudadanos particulares que han declarado ingresos por eso. Yo lo que no puedo comprender tampoco es que, por ejemplo, si tú vas con un coche robado y te para la Policía Nacional o la Guardia Civil y mete la matrícula y ve que el coche es robado, lógicamente no necesita ninguna orden judicial para inmovilizar el vehículo, llevarlo a depósito, avisar al propietario y que el propietario vaya a recoger su vehículo y lo recupere. Pues por tanto, no entiendo por qué con una vivienda que ha sido usurpada no se puede hacer lo mismo. Un señor o señora que está dentro de una casa que no le pertenece y que no tiene título que acredite el derecho de usufructo de esa vivienda, ya sea por un contrato de alquiler o ya sea por un contrato de compraventa, no entiendo por qué la policía no lo puede expulsar inmediatamente de esa vivienda. De hecho, eso es una de las cosas que propuso hace unos meses el presidente del Partido Popular, Pablo Casado, cuando propuso ese plan antiocupación, expulsar a los ocupas como mucho en 48 horas, sin necesidad de orden judicial, restablecer penas de hasta 3 años de cárcel por el delito de usurpación, evitar que los ocupas se puedan empadronar en los inmuebles ocupados, que es una de las cosas que también está ocurriendo, que es de frenopático que esto ocurra. Tú robas una casa, es decir, robas el uso de una casa a su legítimo propietario y encima te puedes empadronar en ella para luego tener acceso a todo tipo de ayudas sociales, por cierto, cuando ya estás teniendo la casa gratis y no tienes que afrontar ese gasto, cuyo propietario sí que tiene que seguir manteniendo, como tú muy bien decías, el recibo de la comunidad de propietarios, los recibos de agua y gas, que además van a cuenta del propietario, el IBI, etcétera, etcétera, y todas las cargas inherentes que supone tener una propiedad. Y yo apuntar también que es que estamos viendo el tema de los desahucios por el decreto, por eso estaba moviendo la cabeza todo el rato diciendo no, no, no. Y los alquileres, es que vuelvo a repetirlo, mi exposición motivada ha venido por 2 puntos. Primero, los alquileres y segundo, el desahucio, con lo cual expropiación del dominio, expropiación temporal de la vivienda, expropiación temporal de la propiedad privada. Con lo cual nos encontramos, vuelvo a repetir, ante este delito flagrante de nuestro Código Penal. Pero ¿esto qué quiere decir? ¿Esto dónde nos lleva? Esto nos lleva a que, como muy bien decía don César, es que lo que estamos ingiriendo en medio es el derecho que tenemos las empresas, los propietarios o quien sea, de tener una actividad privada con una tercera persona que es el inquilino. Porque el derecho a la propiedad privada, hay familias, como ocurren, y yo conozco, que tienen más de 10 viviendas, sí, familiares, y también hay sociedades que se encargan de todas estas circunstancias. Pero es que, aparte de esa circunstancia, que este Real Decreto, o léase, esta barbaridad que han escrito, que no saben ni lo que han escrito, porque ni siquiera lo han matizado, es que nosotros estamos exponiendo en esta mesa muchísimas más cosas de las que se podrían hacer, que ellos han escrito en este Real Decreto, que por más que lo pormenorizo yo, es que no veo ni una coma bien puesta. Pero a donde quiero llegar con esto, y para terminar, ya es el hecho de por sí de prohibir una actividad privada de España, como muy bien ha dicho antes nuestro querido presentador, pues también de las empresas extranjeras que puedan venir, incluso de las propias empresas españolas. Luego entonces no solamente estamos hablando de la propiedad, estamos hablando de los derechos y libertades fundamentales, estamos hablando del libre ejercicio de una potestad que tenemos, que es el alquiler de nuestras viviendas y la posible utilización de las mismas para complementar los salarios, porque evidentemente una persona que tiene 3, 4, 5 viviendas o 6 o 10 posiblemente no pueda vivir con la cantidad de
impuestos que se pagan, con la cantidad de impuestos que pagamos, IBIs, etcétera, etcétera, solamente de eso, que es a por lo que van esta gente, que lo desconocen totalmente. El gobierno ya había aprobado la imposibilidad de desahucios durante el estado de alarma si no había alternativa habitacional, que traducido del Podemités al español lo que significa es que de facto se impide a un propietario de un inmueble recuperar el mismo si, en fin, si el inquilino incluso no satisface la renta de alquiler. Eso mismo ya se hizo en Venezuela y siento aludir a Venezuela, pero es que los chavistas que tenemos aquí replican lo que se hizo allí con los resultados de ruina de ese país, evidentemente, al que ha llevado, y es lo mismo. Es decir, la situación de vulnerabilidad no da derecho a nadie a hacer lo que quiera, cuando quiera, en el momento que quiera y de la forma que quiera. Exacto. Porque es que tener que recordar cosas tan obvias da mucha vergüenza y da buena cuenta de lo mal que estamos. Mire, para que os quede claro, si por mí fuera, cualquier allanamiento o usurpación, yo a las 24 horas los echo a patadas. No lo pongo en duda. Y los pongo a disposición judicial, por si no os queda claro. Pero aquí lo que hay que explicar es lo que pone en el papelito ese, en ese decreto. Y lo que pone en ese decreto es lo que yo he dicho. No, es que no pone eso. Eso es lo que pone no en el pone decreto. eso. Así que, ¿Y dicho los esto, alquileres? afecta, resumen, ¿Y los afecta. alquileres? Pero vamos a ver, afecta a los que tienen más de 10 inmuebles, si los que entran son dependientes o violencia de género, y en casos de usurpaciones. Y ahí ¡Punto! te lo han metido Se doblada acabó. porque el si hecho no, fundamental que no es un es tema de acabar con doblado, una actividad que no es privada, un que es tema la de que estamos doblado, y hablando. luego siempre La nos libre queda el juez, disposición de tu perdón, propiedad hombre, para deje usted hablar, alquilarla. deje usted hablar. Siempre está el juez que nos va a proteger. Porque, insisto, los jueces no son tontos, ni se chupan el dedo y saben interpretar la ley y saben interpretar el Código Penal. Eso que nos quede claro. Puedo poner un ejemplo. Yo tengo una vista de un tema igual el 14 de junio. Llevamos 2 años y medio con esto. Esto O a lo mejor de tiene verdad, que cambiar su en el cliente siglo de abogado. XXI se puede, además es que es propio el tema, además yo lo digo, es propio. Pero, ¿de verdad que esto se puede acontecer? Después de 2 años y medio de no pagar absolutamente nada, llegamos al 14 de junio después de todo esto. O sea, esto es justicia. Bueno. O sea, a lo que vamos realmente aquí es a nuestros propios derechos. Pero Ustedes sacarán sus propias conclusiones, ya saben lo que hay, los que son propietarios de viviendas ya saben el temor que existe a estas ocupaciones, porque todos conocemos casos de ocupas que se han colado en un inmueble y los auténticos propietarios legales han tenido que seguir pagando gastos y ha pasado eso, un par de años hasta que han conseguido una solución satisfactoria o cosas por el estilo. O sea que cuidado con este asunto que pone en peligro la propiedad privada y genera una gran inseguridad jurídica. Y afortunadamente, como dice Juan Carlos, tenemos jueces. Lamentablemente en España la justicia es lenta y una justicia lenta no suele ser muy justa. Sí, que al final nos den la razón, pues espero que así siga siendo. Lástima que tarde tanto y que mientras tanto sea la persona propietaria la que corre con todos los gastos, sufre todos los inconvenientes, mientras que algunos le echan mucha cara para vivir de este tipo de leyes que promociona a aquellas personas que al parecer gustan de que haya gente que se cuele en tu casa, te la quite y te deje en la calle. Vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos de inmediato para hablar del último rifirrafe que hemos visto entre los socios del gobierno de coalición, entre el PSOE y Podemos, y todo a causa de los años que hay que tener cotizados para poder acceder a una pensión de jubilación. Una pausa y les contamos. ¿Sabías que en tu casa hay 5 veces más contaminación que en el exterior? Respirar es vital, pero respirar bien nos hace vivir más tiempo y mejor. Ahora lo puedes conseguir con Biou, el sistema de tratamiento integral del aire que elimina los virus, las bacterias y aquellas diminutas partículas que son tan dañinas para la salud. Si padeces de alergias, EPOC, apneas, descansas mal, te levantas cansado o quieres evitar contaminarte con virus y bacterias, llama ahora mismo al teléfono 900-730-122 y pruébalo gratuitamente durante 15 días. Biou, respirar bien para vivir mejor. El cuidado de la flora intestinal es esencial para el bienestar digestivo, el metabolismo y el sistema inmunitario. La combinación de prebióticos y probióticos de Symbiolin Megaflora, con 2 mezclas estandarizadas de LA5 y BB12, aporta más de 35 billones de microorganismos vivos. Y la vitamina B6 contribuye al metabolismo energético normal. Symbiolin Megaflora, de Mundo Natural.
El estrés, la ansiedad y un ritmo acelerado de vida influyen de forma directa en la calidad de nuestro sueño. Calm Plus, de Mundo Natural, es una combinación de aminoácidos esenciales como el L-triptófano, precursor de la serotonina, y la vitamina B6, que contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso y a disminuir el cansancio y la fatiga. Vive con tranquilidad. Calm Plus, de Mundo Natural. La joya de la mujer más poderosa de la cristiandad, la madre que forjó una gran nación, España. Los sueños de la reina Isabel plasmados en un tesoro único. Joyas Históricas presenta el collar de Isabel la Católica, una réplica exacta de la joya de la reina más importante de la historia universal. El collar que enamoró a Isabel la Católica y con el que descubrió un nuevo mundo, ahora puede ser tuyo. La joya que evoca la fuerza de una mujer que fue capaz de concebir la nación más poderosa del mundo. Siente el poder de una reina con el collar de Isabel la Católica. Un diseño de alta joyería que simboliza lo que nunca acaba. La gloria de una nación como España. Llama al 900-73-0101 y sé una reina. En el año 2007 abre sus puertas al público el Instituto de Implantología y Estética Dental, una clínica cuyo objetivo es ofrecer a nuestros pacientes los tratamientos más vanguardistas con técnicas modernas, digitales y mínimamente invasivas. Reunimos todas las especialidades odontológicas en un solo centro y con las más estrictas condiciones de seguridad sanitaria. Ofrecemos soluciones a cualquier paciente, desde los casos más sencillos hasta el arreglo de los tratamientos fracasados procedentes de otros centros. Si tiene un problema grave que no han podido solucionar en nuestra clínica, consúltenos su caso. Su salud y su sonrisa son nuestro compromiso. Visite nuestra página web institutocei.com, donde podrá encontrar ejemplos de casos como el suyo. Presupuestos gratuitos en el centro de Madrid. Instituto CEI. Nunca pierda la sonrisa. Permítanme que les muestre la joya de la mujer más poderosa de la cristiandad, de la reina que fue capaz de forjar una gran nación, España. Los sueños de la reina Isabel plasmados en un tesoro único. Joyas Históricas presenta el collar de Isabel la Católica, una réplica exacta de la joya de la reina más importante de la historia universal. El collar que enamoró a Isabel la Católica y con el que descubrió un nuevo mundo, ahora puede ser tuyo. La joya que evoca la fuerza de una mujer que fue capaz de concebir la nación más poderosa del mundo. Siente el poder de una reina con el collar de Isabel la Católica, un diseño de alta joyería que simboliza lo que nunca acaba, la gloria de una nación como España. Llama al 900-73-0101 y siéntete como una reina. Nuevo enfrentamiento en el seno del Gobierno entre los socios de coalición, PSOE y Podemos. En esta ocasión, con motivo de la reforma de las pensiones y el número de años de cotización necesario para su percepción. El ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, tenía previsto ampliar el número de años, que ahora es de 25 a 35, y así lo reflejó en sus documentos de trabajo. Pero Pablo Iglesias ha conseguido imponer su criterio y ese aspecto ha sido finalmente retirado de los planes remitidos a Bruselas. Escrivá no pudo ocultar ayer su malestar en una entrevista en Onda Cero. Ha salido que no ha estado nunca en la narrativa central nuestra, nunca, jamás me lo habrán oído hablar a mí. Pero yo hablo cuando tengo algo que decir. A alguien le interesaba crear una narrativa y aunque sabía perfectamente de que aquello era distorsionado Distorsionado, intoxicado y por qué hablan otros de lo que debería hablar yo. En fin, se ve claramente el enfrentamiento ahí establecido. Don Juan Carlos, tema de las pensiones siempre controvertido, pero el número de años de cotización necesario para poder optar a una pensión de jubilación ahora es de 25 años. ¿Y dónde viene la gran diatriba? Es que el ministro Escrivá, que bueno, yo siempre le he llamado la coartada del sistema, ¿no?, cuando era el presidente de la AIREF, es que realmente quiere modificar ese modelo paramétrico que le llama, bueno, paramétrico, otro indigente mental. ¿Para qué? Paramétrico no es un entorno de diseño gráfico, pero bueno.
Este es el que nos decía que la recuperación era en lámpara de Aladino, Este es lo que decía este. Bueno, claro, él está molesto porque, bueno, Iglesias le contradice y al final Sánchez acaba cediendo a las cosas que su socio de gobierno le dice, ¿no? Y él está molesto, bueno, pues que lo deje. Pero el tema de las pensiones, que además yo creo que sabe sumar y restar, más que el resto de compañeros de su gabinete, sabe perfectamente que hay un agujero descomunal en las pensiones. O sea, no es un problema de revalorización, es un problema de sostenibilidad. Y lo que han enviado a Bruselas, que no nos lo han enseñado así claramente, pero vamos, básicamente lo que le van a decir es que tiene que remodelar este sistema. Y a lo mejor eso supone que los pensionistas tienen que perder poder adquisitivo. Pero bueno, ya lo hemos dicho muchas veces para que eso no ocurra. Es decir, las pensiones pueden ser sostenibles, pero para eso hay que tomar medidas a corto plazo, básicamente son dos. Una, que las pensiones no contributivas y de viudedad y de orfandad pasen a depender de los presupuestos generales del Estado, es decir, que no dependan de la caja de la Seguridad Social. A los más vulnerables hay que protegerlos ahí. Segundo, reducir la inmensa industria política para poder reducir ese agujero. ¿Sabe usted, don Javier, que se han gastado nuestros diputados en el 2020 más dinero en taxis que en el 2019? Justamente el año donde se ha limitado la movilidad. Exactamente, o sea, imagínese, bueno, pues ahí tiene Bueno, usted también un han seguido cobrando todas las dietas los diputados, ¿no? A pesar de que no han ido al Congreso. Bueno, pues la inmensa industria política. Y luego, a largo plazo, que es lo que Escrivá podías mandar a Bruselas, básicamente son unas medidas que fomenten la natalidad, reduzcan el desempleo juvenil y también acceso a la vivienda. Es decir, tenemos que independizar cuanto antes a nuestros jóvenes para que formen cuanto antes familias y puedan tener hijos cuanto antes. Eso es fundamental. Y luego una innovación. Nuestro tejido productivo tiene que generar bienes y servicios de alto valor añadido. ¿Para qué? Para que los salarios sean más altos y las cotizaciones a la seguridad social más altas, y por lo tanto así también haremos a largo plazo las pensiones sostenibles. Bueno, pues estas recetas son las que hay que aplicar, ni más ni menos. Pero bueno, ¿en qué se traduciría para el pensionista al final que se alarga a 35 el número de años de cotización? Bueno, es que esto realmente es una pequeña... es que la reforma de las pensiones, esto es algo difícil, o sea, quiero decirte, no se puede hablar como hablan ellos de un plumazo, decir que bueno, que es que lo vamos a bajar ahora a 35 años, pues resulta que es que no puede ser sostenible bajándolo a 35 años cotizados, porque en este momento efectivamente existe un agujero de 18.000 millones en la seguridad social, las arcas no lo aguantan. El Partido Popular ya intentó una reforma, digámoslo, yo entiendo que la reforma tiene que ser muy global, o sea, no solamente estamos hablando de las pensiones, sino de todo el tejido productivo español, de todo el tejido social español, y posiblemente tocaría, como muy bien decías, a los políticos que nos sobran por todos los lados, ¿no? España es el país de Europa que más políticos tiene y que más gastamos en políticos. Pero bueno, dejando ese tema aparte, lo que sí entiendo yo es que estos 35 años cotizados, lo que realmente es que son otras barrabasadas de esta gente que no sabe hacer números, porque vuelvo a lo de siempre, no han tenido una empresa, no han dado un puesto de trabajo, ¿cómo van a saber cuántos años cotizados y en cuánto tiempo? Porque en cuánto tiempo de cotización mínima, que son 15 años, dicen por lo menos los últimos 2 años cotizados, que haya 2 años cotizados en los últimos 15 años mínimos, cuando realmente lo que tenemos es un déficit de puestos de trabajo, tenemos una estructura empresarial que se nos cae y absolutamente una crisis económica galopante. Entonces, estos señores no saben ni de lo que están hablando. La reforma de las pensiones es algo mucho más difícil, complejo y complicado, y aquí sí que tiene que haber un pacto de Estado, porque evidentemente las pensiones mínimas, las personas vulnerables, evidentemente yo estoy absolutamente de acuerdo que sea el Estado el que se encargue de ellas, pero el resto del 80 o el 90% del tejido social español son los que va a acceder posiblemente a esa pensión que todo el mundo quiere tener, ¿no? Pero ¿qué es lo que nos está pasando? Pues que estamos en la mochila austriaca, o sea, que es que realmente por eso digo que es un problema muy gordo, muy difícil, y que nadie ha sabido coger el toro por los cuernos. ¿Por qué? Porque estamos capitalizando iniciativas privadas, porque las empresas en este momento no pueden aguantar o no podemos aguantar más la presión fiscal que estamos teniendo, léase ERTES, ERES, impuestos, ya cierres, en fin, toda la debacle que nos ha caído, y estoy hablando de
de 2 años anteriores. Pero volviendo al argumento, o sea, aquí el problema real de todo esto es que esa mochila austriaca que nosotros nos estamos dando, léase a través de los planes privados de pensiones, que los complementamos con la pensión pública, es la única salida que tiene el pobre españolito de a pie, que somos el 99,9%. ¿Por qué? Porque el Estado se está gastando el dinero en autonomía, se está gastando el dinero en política y se está gastando el dinero en cosas que no tienen que hacer, y lo que tiene que entrar es un pacto de Estado a las pensiones mínimas, y tener en cuenta una cosa muy importante, que es que no podemos dejar desfavorecidos ni a las pensiones mínimas ni a los mayores, que es lo más importante, mientras mantenemos las autonomías y mantenemos todo este panfleto político que tenemos, ¿no? César. Yo me gustaría ir a un análisis un poco más de fondo o de filosofía de lo que es el sistema, ¿no? Evidentemente, el sistema de pensiones público, el sistema de reparto, que es como se llama eufemísticamente a quitarle a la gente su dinero, prometiéndole la bicoca de que cuando llega a determinada edad, que cada vez es más tarde, por cierto, tendrá una pensión, si es que hay dinero público para ese momento, o dinero del contribuyente, mejor dicho, para pagar esas pensiones. Yo es que no entiendo por qué los políticos en general se arrogan la potestad de organizarle la jubilación a la gente, y por qué no vamos mudando poco a poco, sin dejar desasistidos a los que están cobrando en la actualidad, pero que a un horizonte de X años, lo ideal sería que los que entren al mercado laboral en los años que sea menester, pues empiecen a cotizar para su propia pensión y empiecen a ahorrar para su propia pensión, porque es mucho más rentable. Si tú consigues durante toda tu vida laboral apartar una parte de tus ingresos para formar un fondo de capitalización para tu propia jubilación, y ese fondo evidentemente se invierte y se rentabiliza, cuando llegue tu edad de jubilación tendrás mucho más dinero disponible y por tanto más renta disponible que con el sistema de reparto ideado en una época además en la que la gente se jubilaba en torno a los 65 años o 62 años, la esperanza de vida no superaba los 3-4 años posteriores a la jubilación y el sistema cuadraba. ¿Qué ocurre? Que con el tiempo, gracias a Dios, por cierto, la esperanza de vida ha ido aumentando, mientras que evidentemente los fondos no. Y no se ha tenido esa misma perspectiva a la hora de establecer esas cotizaciones, lo cual unas cotizaciones muy pequeñas durante la vida laboral dan lugar a luego un aporte o una percepción de prestación sostenida en el tiempo de forma dilatada, puesto que la esperanza de vida ha aumentado, de lo cual me alegro infinitamente. Pero lo lógico, si somos honestos, sería eso, virar a un sistema de capitalización, porque primero da más libertad a la gente de decidir qué vida quiere tener o cómo quiere organizarse su propia vida. Y yo entiendo que el derecho a decidir, nunca mejor dicho, tiene que ser de las personas, no de los políticos. En segundo lugar, porque es mucho más rentable que tú ahorres, inviertas ese dinero por efecto de la inversión, crezca, a que vas pagando te van quitando una serie de dinero, una cantidad de dinero todos los meses de tu nómina para pagar las pensiones a los que ya se han jubilado, porque evidentemente los que están jubilados, a su vez, cuando trabajaron, se les obligó a lo mismo, a retirarle una parte de su dinero para pagar a los que en ese momento también trabajaban, con lo cual es un sistema de estafa piramidal que vamos trasladando a futuro las cargas que vamos generando en el presente. Es que las recetas que nos interponen son dos cosas muy importantes. Quiero ser muy breve porque esto es un tema de Estado, ¿no? Esto es una cosa muy gorda, ¿no? Yo la reforma que hizo el Partido Popular con el gobierno de Rajoy, que fue precisamente subir la edad de jubilación, es que no le quedaba otra. O sea, yo lo medio aplaudí porque no quedaba otra en virtud a la caja social que había que crear para garantizar las pensiones, ¿no? Esto hay que decirlo, ¿no? O sea, esto, aunque yo me meta también mucho con el Partido Popular en muchas cosas y luego lo haré, también, bueno, pues en esto tenía razón, con lo cual es muy difícil tener esa balanza intermedia entre cuánto es la edad, cuál es el mínimo, pero evidentemente lo que no podemos llegar es esta barbaridad de que dice Podemos, que dice el señor Pablo Iglesias, o vete tú a saber quién, imagino que habrá sido el señor Garzón, que no sé, tú eres economista, no sé, ¿qué precio le pondrías al señor Garzón? Las palabras del señor Garzón yo le pongo 0, porque es que siempre están igual, o sea, es que bajamos a 35 años, con lo cual no son sostenibles las pensiones, y luego nos salen también con el salario mínimo interprofesional, el salario mínimo que eran 1.200 euros, o sea, es que tienen unas recetas esta gente que yo no sé de dónde se las sacan, o sea, que han gestionado esta gente para llegar, por un lado el salario mínimo, menos mal que esto no ha llegado, que esto
se han dado cuenta que era una barbaridad, que era la ruina absoluta. Pues aquí también entramos, pues, 35 años cotizados, bajamos a los 65, oye, ¿y por qué no 20 años ya? Porque es que yo no sé quién les hace las cuentas, yo creo que son Mortadelo y Filemón los que les hacen las cuentas a esta gente, porque es que no salen. O sea, yo entiendo que la última reforma del PP, concienzudamente hablando, yo tuve una conversación además con una de las personas que intervino en esto y a mí me enseñó ese gráfico donde evidentemente sí había una garantía mínima para por lo menos las pensiones mínimas y los mayores pues tenerlos garantizadas esas pensiones. Pero claro, esto exige un pacto de Estado a mayores. Mire, podemos hacer los modelos que queramos, podemos poner la edad de jubilación a los 78. Mire, si la economía no tira, exacto, no hay. ¿Por qué? Porque, y esto no lo saben, muchos trabajadores no lo saben, que la gran carga de las cotizaciones es la empresa la que la paga. Es la empresa la que paga prácticamente toda la carga social. Y esto muchos trabajadores no lo sabéis. Muy bien. Entonces, si la economía no tira, insisto, si no generamos bienes y servicios de alto valor añadido, y eso, da igual el modelo que hagamos, da igual el pacto que hagamos, da igual lo que diga el ministro de turno, que no se van a poder pagar. Y hoy se están pagando, sí y solo sí, porque cada mes la Seguridad Social le pide un préstamo a la Hacienda Pública, que a su vez ha emitido deuda pública, que la ha comprado a su vez el propio Banco Central Europeo a través de los bancos. El día que eso se acabe, pues las pensiones no se podrán pagar. O crezca por encima de los 18.000 millones. Así de simple. Bueno, es que el agujero, usted ha dicho 18.000, pero yo le voy a decir que son bastante más. El agujero de la Seguridad Social a fecha de noviembre ya estaba en 42.000 millones. Piense usted que este año el agujero se ha hecho mucho más grande por el tema de los ERTES. Una pregunta técnica, si coger 25 años de cotización o 35 años de cotización, ¿en qué cambia al final la pensión de jubilación de una persona? No tiene por qué cambiar en nada, simplemente le están a usted endureciendo las condiciones para cobrar lo mismo que está cobrando ahora. Vale, o sea que no me la da hasta que llegue a más años, simplemente, pero no variaría el cómputo final. No, las revalorizaciones que están por ley van a ser las de siempre, pero para usted recibir hoy, lo que recibiría usted hoy si se jubila hoy, entonces si le ponen más años de cómputo, entonces le endurecen para llegar a ese máximo que usted aspiraba. Imagínese que usted cobra 2.000 euros, ¿no? Y dice, pues yo voy a cobrar la máxima, ¿no?, cuando me jubile. Pero si usted sufre un descalabro laboral, por ejemplo, y los últimos años de su cotización disminuye ese sueldo, o hay varios años que no cotiza porque está en el paro, pues entonces el contar 35 en vez de 25 lo que le va a suponer es que al calcular su pensión, en vez de cobrar esos 2.000 que usted esperaba, pues va a cobrar 1.700, 1.800. Pero claro, es que además ahora le endurecen las condiciones. En el caso de no llegar al aumentar, lo que sí tenemos es una reducción de en torno a un 10% de esa... Claro, y si usted se jubila un año antes de lo que le toca, pues cada año que se jubila antes le quitan un 8%. Los últimos años que se computan para el coste que se va a cobrar finalmente son los últimos. Son los últimos, sí. Porque claro, son los últimos. En los últimos años se está dando la circunstancia de que quizá tuvimos tiempos mejores, cobrábamos más y con las crisis posteriores ahora cobramos menos. Se supone que deberían ser los mejores los últimos, pero en los últimos años no ocurre eso. Con lo que está ocurriendo no pasa. Claro. En fin, vamos a cambiar de asunto. No cambiamos de asunto y perdona que te corte. Perdone usted, don César, dígame. Porque quería felicitarte porque has sido ganador del primer concurso literario convocado por la Asociación Pro Guardia Civil. Así que, sin tu conocimiento, por supuesto, me he permitido meterme en tu despacho para coger este trofeo y enseñarlo a la audiencia que acredita tu triunfo por ese escrito que has presentado, esa novela que has presentado, y también me he permitido, a tus espaldas, por cierto, pedirle al equipo de Los Intocables que hagan el siguiente vídeo para enseñárselo a todos ustedes. Dentro vídeo. El periodista Javier Algarra, director de Los Intocables en Distrito Televisión, ha recibido el galardón como ganador del primer concurso literario organizado por la Asociación Pro Guardia Civil, APROGC. Su novela, titulada Quizá por eso nos llaman números, ha sido elegida por unanimidad como vencedora de este certamen, convocado con motivo del 10º aniversario de esta entidad y que será publicada próximamente por Eolas Ediciones. El jurado, compuesto por el escritor Lorenzo Silva, el editor
editor Héctor Escobar y el coronel de la Guardia Civil, Manuel Sánchez Corbí, junto a la presidenta de APROGC, Begoña Uña, le han hecho entrega de la placa conmemorativa y de una bandera de España en la que figuran los nombres de todos los guardias civiles asesinados por los terroristas. Javier Algarra, autor de otros libros de ensayo periodístico, ha resultado ganador de este premio con su primera novela, Quizá por eso nos llaman números, que se inicia con un atentado terrorista en la España de la pandemia y que, a través de sus personajes, reconoce la abnegación y entrega de los agentes de la Benemérita. Muchas gracias César por esta sorpresa. La verdad es que es para mí un honor y le doy las gracias a la Asociación Pro Guardia Civil el que haya considerado su jurado que mi novela era merecedora de haber conseguido este galardón en su primer concurso literario. La verdad es que todos los periodistas escribimos libros, generalmente de ensayo periodístico y reportajes en forma de libro, pero siempre nos vemos envenenados por la novela. Esta ha sido mi primera novela y me alegro un montón de que la hayan premiado. Les agradezco además también esta magnífica bandera que, como se decía en el vídeo que tan brillantemente has encargado y que han redactado, incluye los nombres de todos aquellos guardias civiles que han sido asesinados en la lucha contra el terrorismo. Nuestro homenaje a todos ellos. Por supuesto. Y es que la Guardia Civil es uno de los cuerpos policiales que más ha sufrido el zarpazo de los asesinos de la banda terrorista ETA, que ahora, por cierto, los andan soltando como si fueran héroes cuando no lo son, y le debemos además a la Guardia Civil el haber salvado cientos y cientos de vidas por todos los comandos que han desarticulado cuando se disponían a matar de nuevo. Y también decir, Javier, que cada día eres más grande. Hombre, muchas gracias, ¿no? Yo os lo agradezco. Espero que, bueno, como Editorial Eolas publicará la novela, espero que tengáis ocasión de leerla. Por supuesto. No, a mí me parece asombroso que a un aficionado como usted le hayan dado un premio, porque tampoco es que usted escriba muy bien. Supongo que la competencia no era... pero bueno. Que está usted, don César. Conozco la obra, la he leído y el título es muy merecido. El premio es muy merecido. En cualquier caso, pues, bueno, a mí me dieron un premio en EGB. Exactamente. A mí me dieron un premio en EGB y también... En el jurado estaba don Lorenzo Silva, estaba el coronel Sánchez Corbí, estaba el editor de Eolas Ediciones. En fin, ellos consideraron que la novela era buena. Yo, en fin, desde aquí mi agradecimiento a APROGC, la Asociación Profesional de la Guardia Civil, evidentemente a todo el cuerpo de la Benemérita, mi reconocimiento a todas las víctimas de ese terrorismo y mi enorme agradecimiento. ¡Viva la Guardia Civil! ¡Viva! Hacemos una pequeña pausa y volvemos de inmediato para hablar de Joe Biden. España ha sido arruinada por políticos sin escrúpulos y medios de comunicación vendidos al poder. Es la hora de defender nuestra nación, porque la verdadera libertad consiste en estar bien informado. Hazte miembro del Club Patriótico del Distrito. Dependiendo del nivel, podrás tener acceso a contenidos exclusivos y conocer a nuestros presentadores y colaboradores. Y por último, podrás convertirte en un auténtico contertulio de los intocables y acompañarnos en nuestra comida semestral de amigos. Nosotros invitamos. Únete al Club Patriótico del Distrito, la televisión de la resistencia. En patreon.com/Distrito TV o llamando al 913-719-167. ¿Sabías que en tu casa hay 5 veces más contaminación que en el exterior? Respirar es vital, pero respirar bien nos hace vivir más tiempo y mejor. Ahora lo puedes conseguir con Biou, el sistema de tratamiento integral del aire que elimina los virus, las bacterias y aquellas diminutas partículas que son tan dañinas para la salud. Si padeces de alergias, EPOC, apneas, descansas mal, te levantas cansado o quieres evitar contaminarte con virus y bacterias, llama ahora mismo al teléfono 900-730-122 y pruébalo gratuitamente durante 15 días. Biou, respirar bien para vivir mejor. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox.
Un estilo de vida saludable, la dieta y el ejercicio físico ayudan a disminuir los niveles de colesterol. Divecol Forte de Mundo Natural contiene cardo mariano, coenzima Q10 y levadura de arroz rojo que aporta 10 miligramos de monacolina K que contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Protege tu corazón, protege tu salud. Divecol Forte de Mundo Natural. La joya de la mujer más poderosa de la cristiandad, la madre que forjó una gran nación, España. Los sueños de la reina Isabel plasmados en un tesoro único. Joyas Históricas presenta el collar de Isabel la Católica, una réplica exacta de la joya de la reina más importante de la historia universal. El collar que enamoró a Isabel la Católica y con el que descubrió un nuevo mundo, ahora puede ser tuyo. La joya que evoca la fuerza de una mujer que fue capaz de concebir la nación más poderosa del mundo. Siente el poder de una reina con el collar de Isabel la Católica. Un diseño de alta joyería que simboliza lo que nunca acaba. La gloria de una nación como España. Llama al 900-73-0101 y sé una reina. En Alurin Clinic la medicina se convierte en cuidado y belleza gracias a nuestros expertos médicos estéticos y cirujanos plásticos. Escuchamos al paciente, diagnosticamos y ofrecemos las mejores soluciones médicas adecuadas para cada caso. Rejuvenecimiento facial, ojeras, labios y un largo etcétera se tratan con una amplia gama de técnicas novedosas y productos de primera calidad. Nuestra reciente unidad de cirugía estética también es capaz de cubrir tus necesidades quirúrgicas desde el primer momento o aportar ese plus cuando la medicina estética no llega. Consúltanos acerca de la pérdida de peso bajo control médico, porque realmente nuestros pacientes son especiales para nosotros. En Alurin Clinic encontrarás cómo llegar a tu mejor yo.